Buenos días, hermanos. Ya están todos en el libro de Santiago. Quiero que vayamos al texto de hoy y vamos a leer Santiago capítulo 2, versículo del 1 al 13. La palabra del Señor dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestras congregaciones entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo en mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venimos a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardase toda la ley, pero ofendiese en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que hiciere misericordia y que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hace un tiempo también me encontré una ilustración de un pastor, un caso real. Este pastor preparó un sermón y lo dio a su congregación y él dijo, voy a predicar acerca del buen samaritano. Este hombre comenzó en su discurso a hablar muchas cosas sobre el texto y de pronto dijo, ¿ustedes se acuerdan, le decía a la congregación, cuando llegaron aquí los Santo Domingo? Y todo el mundo dijo, sí. Y hacía con la cabeza, sí. Y entonces continuó hablando y ese mismo día dijo, aquí llegó un joven también que estaba al frente de la congregación y ese joven se levantó y se le se le compartió el evangelio y se le aconsejó. Y nadie se acordaba de ese joven. Se acordaban de los Santo Domingo, pero no se acordaban del joven. Y entonces ese pastor comenzó y siguió hablando de los Santo Domingo y dijo que los involucró en los comités de la congregación y eso, mejor dicho, apoyaban y tenían bastantes recursos para ayudar a la congregación. Y entonces este pastor hizo una pausa y dijo, hasta ayer volví a acordarme del joven. Me acordé del joven cuando preparaba este sermón. Él dice que él tomó el periódico y supongamos que ese periódico se llama Al Día, La Libertad, El Heraldo, en fin. Él tomó el periódico y lo leyó y en primera plana estaba la foto de ese joven que había matado a una anciana a tiros. Y este hombre dijo, si yo me hubiera percatado de ese joven, si no lo hubiera pasado por alto como lo hicimos, si me hubiera percatado de ese joven y le hubiera hecho un seguimiento, si hubiera estado pendiente de él, tal vez no hubiera pasado lo que sucedió. ¿Y saben qué? Le decía a la congregación este pastor, soy como ese sacerdote que vio al hombre tirado en el camino y no le importó y siguió caminando.
Entonces todo el mundo se quedó así como que en shock en su congregación y él decía, soy un hipócrita, soy un fariseo. Y ¿sabes qué, hermano? Nosotros hoy en la congregación y en las congregaciones necesitamos de esta sinceridad. ¿Sabes por qué? Porque nosotros vivimos con una máscara. Nos comportamos como esos hombres de los que narraba ese texto. Hoy el apóstol Santiago quiere que nosotros veamos algo que está inmerso en el texto. Y entonces nos dice cómo nosotros, los creyentes, vamos a tratar con los ricos e imponentes y como las personas que tienen necesidad. Algunos piensan y dicen, no, nosotros debemos de tratar con los ricos porque si tratamos con los ricos hay recursos. Y si hay recursos podemos hacer muchas cosas. Y piensan que tienen un banco o una bolsa. Otros dicen, no tratemos con los pobres. Porque después se nos va a quitar. Entonces el apóstol Santiago ofrece a nuestras mesas, a nuestra vida, esta realidad para que veamos cuál es nuestra inclinación del corazón hacia este tipo de personas, para que veamos si nosotros hacemos acepción de personas o no. Yo le pregunto a usted, ¿no es fácil sacar conclusiones erróneas de personas solamente cuando tú las miras? ¿Cuántos de nosotros hemos ido a que nos atiendan a un lugar y estás en la fila y estás demorado y comienzas a pensar en el cajero, la cajera o la persona que te va a atender y dice, me cae mal, es lento, es no sé qué, es sí sé cuándo, pero tú sabes esa persona qué le está pasando, tú sabes esa persona que tiene, cómo fue su día, simplemente llegaste un ratico y te tocó esperar 15 minutos o 20 minutos o media hora y te dice, el sistema se cayó. Y tú te quedas así como que... Y te toca esperar. Y te haces una idea preconcebida. Realmente todos nosotros tratamos con esta situación de hacer acepción de personas. Todos los días. Desde los más jóvenes hasta los más viejos, de los que nos encontramos aquí. Todos tenemos un problema con nuestras opiniones preconcebidas acerca de personas. Y lanzamos juicios apresurados sobre la gente. Lanzamos juicios apresurados sobre el color, posición política, religiosa y otra cantidad de situaciones. Porque huele a feo, porque no está bien vestido, porque el sitio es feo al que te invitaron. No, yo quería que me invitaran a Buenavista, no allá a Metrocentro. ¿Por dónde vive? No, ¿y dónde vive? No, allá en Soledad, en tal parte, o en La Chinita, o en Rebolo, o en tal. No, mejor veo con agrado al que vive por acá arriba, en Los Nogales, que al que vive por allá abajo. Y luchamos con esto. Entonces, para ayudarnos Santiago a corregir nuestra miopía espiritual, utiliza este texto. Y en este texto hay 3 claves en cuanto a esto. Lo hace revelando la afirmación acerca de no tener acepción de personas en el versículo 1. Nos ilustra la situación en los versículos 2 y 4. Nos explica la situación en el versículo 5 y 11 y aplica esta situación a nuestra vida en los versículos 12 y 13. Entonces, con esto en mente vamos a analizar el texto. Primero quiero que vayas a tu Biblia y leas el versículo 1 y encontrarás que se te revela el principio. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y uno dice, ¿cuál es el significado de acepción de personas? O eso con qué se come. Y algunos tienen una idea vaga y otros no tan clara.
Y en el diccionario dice que es la preferencia sin una razón que lo justifique por una persona o varias, entre otras. Y la palabra acepción la hacemos nosotros cuando jugamos fútbol, que tú escoges tu equipo, me voy con fulano, sutano, estos no, estos son paquetes, son malos, eso no sirve, estos me voy con esto. Cuando tú estás en el grupo de la universidad y te dicen, bueno, vamos a hacer un grupo, no, me voy con fulano y sutano porque esos saben, estos no, estos son bruticos, estos no me sirven, me voy con estos. Y entonces si tú analizas, en todo vas haciendo grupos. No, yo me voy con los de alabanza, yo me voy con los de los ujieres, los diáconos, no, yo me voy con los grupitos de los que se sientan allá atrás, no, yo me voy con los que están adelante. ¿Y estás haciendo qué? Acepción de personas. ¿Estás teniendo favoritismo por algunos por encima de otros? Y entonces Dios siempre mira más allá de nosotros. ¿Sabes que la palabra acepción de personas en el Evangelio o en la Escritura se utiliza nada más 3 veces? Se utiliza 3 veces y adivina quién es el sujeto que utiliza esas 3 veces la palabra acepción de personas. Dios. En esas 3 veces Dios la utiliza. En cada pasaje el punto es que Dios no respeta los rostros, lo externo, cómo te vistas, cómo estés, porque Él mira el corazón. La Escritura nos dice que nosotros debemos crecer a la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. ¿Y quién es Cristo? Dios. Y si Dios, que es el sujeto, no mira lo externo, sino mira el corazón, y nosotros debemos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, que es Dios, y que no mira lo externo, sino mira el corazón, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que mirar el corazón. Pero para poder mirar el corazón tenemos que andar en otras cosas que Santiago nos va a decir. Porque si nosotros no las miramos, gracias hermano, si nosotros no las miramos, estaríamos haciendo lo que el Señor nos dice en los evangelios que hacemos comúnmente, que miramos la viga, que miramos la paja que tiene nuestro hermano y no miramos la viga que hay en nuestros ojos. Eso ocurre. Entonces, si Dios mira más allá, debemos nosotros aprender cómo hacer esto y Santiago nos va a decir cómo. Debemos mirar más allá de la apariencia. Y entonces uno se pregunta, ¿qué tiene Santiago en mente en esta situación, en este texto? ¿Cómo nosotros determinamos el carácter de una persona a la luz de si está estrechamente involucrado o no con él o ella? ¿Cómo tú analizas el carácter de la persona si tú no estás involucrado con esa persona? Por lo general, cuando lanzamos los juicios, lo hacemos desde el punto de vista preconcebido de que te cae mal, de que huele a feo, de que no te gusta los zapatos que lleva puesto, de que no te gusta el peinado que lleva puesto, de que no te gusta algo físico de esa persona. Entonces, para poder hacer esto, 1 Corintios 15 nos dice: entonces algunos dicen, yo no me voy a involucrar con esa persona porque vive en la chinita, en Rebolo, por allá lejos, tal. Porque la palabra de Dios me dice en 1 Corintios 15, versículo 33, la mala compañía corrompe las buenas costumbres. Y entonces estás haciendo ¿qué? Acepción de personas, porque estás mirando ¿con qué? Con ojos miopes. Estás mirando lo externo. Entonces hay una diferencia grande entre discernimiento bíblico y el pecado del favoritismo. Hay una línea delgada. Discernimiento bíblico y el pecado del favoritismo. El pecado del favoritismo lo cometemos a cada rato. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poder ver con discernimiento qué está viviendo, qué está pasando esa persona para poder involucrarnos y ayudarlo. Pero por lo general no lo hacemos, no nos queremos involucrar
queremos huir, queremos estar encerrados como el ogro en nuestro lugar. Entonces el principio que se nos revela en la Escritura aquí es que no debemos tener acepción de personas. Quítate eso de la cabeza. No debes tener acepción de personas. Pero ¿cómo lo quito si todos los días lucho con eso? Santiago escribe en los versículos 2 y 4 a continuación, dice, supongamos, y aquí él nos va a ilustrar esa idea. Él dice, supongamos que un hombre entra a su reunión con un anillo de oro y ropa fina, y también entra un hombre pobre con ropa raída. Si muestras especial atención al hombre que usa ropa fina y dices, aquí hay un buen asiento para usted, pero no digas al pobre hombre, estate allí de pie o siéntate en el piso a mis pies. ¿No se han discriminado entre ustedes y se han convertido en jueces con malos pensamientos? Entonces Santiago ilustra la escena como un lugar de adoración, donde la gente viene a adorar, así como aquí, la gente viene a adorar. Entonces imaginémonos nosotros aquí que la gente viene a adorar y hay un grupo de ujieres que se ponen en la puerta y te regalan a ti el boletín, y de pronto hay algunos hermanos de estos ujieres que te dicen, hermano, siéntese allá adelante, y de pronto uno se pone rebelde y dice, no, yo no me quiero sentar allá adelante, yo me quiero sentar allá atrás. Cierto que hay, los hermanos le dicen a uno así. Entonces, imagínate que llega un hombre, una limusina allá, y están los hermanos esperando aquí con los tratados, y de la limusina se baja el chofer y le abre la puerta al hombre, y el hombre que sale de ahí tiene un traje vestido de diseñador, unos zapatos Ferragamo, de los que usa Petro, y tiene un Rolex y tiene mucho oro y todas esas cosas, y usted dice, oh, pobre hombre, lo voy a ayudar. Y usted se baja allá y está el sol pleno y usted se baja y le da la mano y viene y lo trae de allá hasta acá con paraguas, se lo busca no sé a dónde y lo trae a las primeras bancas. Pero también viene una anciana con sus zapaticos gastados, tiene una ropita toda arrugada, sucia, y usted la ve así como que, y entonces dice, no, venga, venga, siéntese acá atrás, pero es que está lleno, entonces quédese ahí de pie, quédese allá, o en el muro. Y entonces, mira esta situación que te está ilustrando Santiago. Este ujier del que estamos describiendo, que no sucede aquí ni en las congregaciones porque es algo hipotético, tiene un caso de miopía espiritual, porque no está viendo más allá, nada más está viendo lo externo. Y Santiago reprende esa práctica en el versículo 4 cuando dice, no se han discriminado entre ustedes y se han convertido en jueces con malos pensamientos. Yo te hago la pregunta, amigo, hermano, iglesia, ¿usted no ha hecho discriminación de los que estamos aquí? ¿Se le ha pasado así por la paloma, así por la mente? ¿No ha hecho discriminación de los que nos reunimos aquí? De pronto lo hemos hecho y lo tenemos guardado allá en nuestro corazón. Nos hemos convertido en jueces con malos pensamientos. Que este sí, que este no. Que a este voy a seguir, a este no. Porque le falta, porque tal cosa, por esto y lo otro. Porque no me gusta, porque no me cuadra. Y lo hemos hecho. Pero entonces la Escritura nos dice que hay un lugar, y Santiago está poniendo el cuadro en un templo donde la gente viene a adorar. Y entonces nos dice, hay un lugar en el cual ni aquí ni afuera no debe haber acepción de personas. Y él lo pone más íntimamente en donde tú vienes a adorar. Aquí, en este templo, donde nosotros nos reunimos para alabar al Señor a través de los cánticos, con la palabra, y a escuchar la predicación.
y nos está mostrando la realidad. Y entonces cuando tú veas a esa persona que viene sucia, cuando tú ves a esa persona que tiene dinero, el Señor nos dice que Él no mira lo externo, sino que mira el corazón. Y entonces Él nos va a comenzar a explicar realmente el principio que nos reveló. Y el principio nos lo revela en el versículo, nos lo explica en el versículo 5 y 11, donde dice, nos da 3 razones para estar más atentos a esta realidad, para que nosotros nos quitemos la miopía espiritual. Nos dice la primera razón nos dice que es teológica. La primera razón para quitarte la miopía espiritual dice que es teológica. Ten el cuadro presente en tu cabeza. Santiago describe en los versículos 5 y 6 al comienzo, dice, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Dios no mira la cuenta bancaria de nadie para decir, voy a escogerlo, porque tiene bastante. Dios no mira la miseria del otro para decir, tiene como cara de espiritual, vamos a llamarlo. Dios mira el corazón de la persona. Dios mira la condición del alma de esa persona. Dios no hace acepción de personas. Voy a poner ejemplos, si es de color, si es europeo, si es de cualquier partido político, si está en una secta o no está. Dios no mira nada de esto, porque de esos lugares el Señor dice el texto que leímos en el antifonal. Voy a quitarme las gafas porque tengo miopía. Entonces, para ver lejos, pero para ver de cerca no tengo ese problema, entonces puedo leer mejor. Dice, en el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que el necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, ¿qué sucede en el cuadro teológico que Dios nos está mostrando y que Santiago nos está diciendo? Dios mira el corazón. Antes, ¿cuál era nuestra condición? Estábamos muertos en delitos y pecados y separados de la ciudadanía de Dios. Igual que los demás. ¿Y qué hizo el Señor? Dios buscó a su pueblo y mostró su misericordia y su gracia y los cogió y los trajo y los limpió con la obra, con la vida, ministerio, muerte y resurrección de su Hijo. Y estos que eran igual que aquellos, los lavó y los santificó y los justificó y los va a glorificar. Esto lo hizo el Señor. Y entonces estos que somos nosotros, ¿por qué miramos por encima del hombro al otro si éramos iguales? Apartados de la ciudadanía de Dios. Entonces tenemos que mirarnos nosotros con misericordia. Cuando Dios buscó a su pueblo, aquellos que el mundo no estaba eligiendo porque eran lo vil y lo menospreciados, esclavos y demás, Él los escogió, Él nos eligió a cada uno de los que estamos aquí con un propósito. Por eso te eligió a ti, por eso me eligió a mí. Y nos dio ejemplos en la Escritura. Abraham, ¿quién era?
Algunos dicen, un hombre rico. Sí, pero Dios lo eligió. ¿Y de a dónde lo eligió? De un pueblo pagano. ¿Quién era Job? Dicen, no, pero era un hombre rico. ¿Pero qué hizo Dios? ¿Qué permitió Dios? Que tuviera enfermedades, que perdiera todo y que se volviera nada. Y ese hombre nunca renegó del Señor. ¿Quién era David? David era, ¿qué? Un pastor, un joven, pastorcito que no le quedaba el uniforme. Y Dios lo utilizó y en su linaje trajo ¿a quién? Al Mesías. Tenía un propósito. Y si queremos, seguimos hablando de los hombres de la Escritura. Ahora vamos a hablar otro. ¿Se acuerdan de Jacob y Esaú? ¿Quién era Jacob? ¿Qué dice la Biblia de su nombre? Que era engañador, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios con el engañador? Muchas cosas. A él lo engañaron también. Y le cambió el nombre, a Abraham también se lo cambió. Y entonces nosotros vemos, oye, Dios no estaba mirando cosas eternas como David, como los demás, sino estaba mirando el corazón y lo que iba a hacer con esa persona, porque lo había escogido desde antes de la fundación del mundo, así como lo hizo con nosotros. Entonces, ¿por qué somos orgullosos y por qué nos creemos más que los demás? Si no somos nada. La forma en que Dios ha trabajado con las personas en la historia tiene el propósito de enseñarles a no juzgar a las personas según el estándar de lo que ven, superficial, porque Dios ha elegido a los pobres a los ojos del mundo para que sean ricos en fe, y lo hizo con nosotros. Ahora, la segunda razón, y esto tiene la primera razón es teológica y nos muestra la gracia de Dios. Y esta razón también nos muestra lo que dice el texto al final de 1 Corintios 1, 18, 29. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No es que yo hice, Señor, es que yo, una iglesia de 5,000 miembros, es que yo iba y llevaba los mercaditos y yo hacía delante del Señor. No, y tú no hiciste nada. Abraham no hizo nada. ¿Se acuerdan? Génesis 17, Abraham estaba rendido, dormido, y el Señor hizo un pacto consigo mismo. ¿Qué hicieron los demás? ¿Hicieron algo? No hicieron nada. ¿Qué hicimos nosotros para merecer la gracia? Nada. Lo que trajimos fue pecado. Y Él, por su gracia y su misericordia, dice la palabra de Dios que la gracia es un don, un regalo que Dios da. No lo tenemos nosotros. La fe es un don y un regalo que no tenemos nosotros. La da Dios. Entonces, si Dios nos dio la fe, si Dios nos dio el regalo de la salvación, ¿por qué nosotros hacemos acepción de personas con los demás? ¿Por qué no miramos más allá y decimos, ella está igualito que yo cuando llegué al Evangelio? Está igualito de yo cuando no conocía el Evangelio, perdido en delitos y pecados. ¿Necesita la gracia? Voy a hablarle del Evangelio. La segunda razón es lógica. Versículo 6, segunda parte, y versículo 7 en adelante dice, no os oprimen los ricos y son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿Usted se acuerda en aquel tiempo, cuando este texto fue escrito, había un imperio, ¿verdad? ¿El imperio qué? Romano. Los que tenían el poder en el imperio en ese tiempo eran gente que tenía poder, dinero. Y estaba la iglesia en medio de esa situación. ¿Qué hacían los poderosos, los que tenían dinero en ese tiempo, con los cristianos? Se divertían con ellos, llevándolo al tribunal para que los echaran al circo romano y ellos deleitarse viendo la masacre cuando los mataban los leones.
No contentos con eso, tenemos el inicio o el principio de los postes de luz. En las ciudades no tenían electricidad, entonces ellos hacían unos postes, unos pináculos, y ahí amarraban al cristiano. Le echaban aceite y le prendían fuego de noche para que alumbrara la ciudad. ¿Y eso quién lo hacía? Lo hacían los ricos. Y entonces por eso el texto nos dice que no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Cierto tipo de personas a quienes te sentías tentado a dudar y a alabar, eran las personas que te cogían y te llevaban allá. Blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Entonces nos dice, ten mucho cuidado con tener acepción de personas. Sé sensato. Tienes una razón teológica, ahora tienes una razón lógica y ahora viene una razón bíblica. Esto de tener acepción de personas es inconsistente con lo que la Escritura dice. No cabe ahí en ninguna parte. No va. Entonces por eso nos dice Santiago, hey, quita eso de tu vida. Cuando te sientas tentado a tener acepción de personas, de que me voy con este porque sabe y al otro que se lo coma el que lo trajo. No. Que voy a predicarle a este porque se ve que está limpiecito, vive bien, pero al otro andrajoso, a ese que está allá tirado en el piso, no, a ese no le voy a predicar el evangelio porque de pronto hay otra persona que le predique. Yo no. De pronto me desmayo con el mal olor. Entonces, Santiago te está diciendo, ¡ey, quita eso! Mira el versículo 9 lo que dice. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convicto por la ley como transgresor. Entonces Santiago te está diciendo, asegúrate de dar la misma porción de amor, de excelencia, de calidad, de respeto a todas las personas que se crucen a tu alrededor. Pero es que es difícil porque cuando yo voy a Electricaribe y me toca hacer la cola para pelear allá porque se me cortó la luz y esto y lo otro, ¿y cómo trato yo con esa persona? La persona no tiene la culpa, es igual que tú, él ya va a trabajar a su empresa. No, pero es que no me gusta porque, ¿cómo le comparto yo a esa persona? Porque tiene halitosis. Pero ¿cómo le comparto yo a esa persona? Porque se viste mal, él trabaja en AAA allá y viene todo sucio, es de las escobitas. Tienes que llevarle el evangelio. Entonces tienes que asegurarte de darle la misma calidad, el mismo amor, la misma bienvenida a todos en tu vida. Porque si no lo haces, estás violando el mandamiento. Estás violando la ley del amor de Dios. Así de sencillo. Así de sencillo la estás violando. No, pero es que yo lo hago, la acepción la hago así un poquito, nada más. O sea, yo no me sumerjo en esa cuestión, yo nada más un poquito y de pronto el Señor tiene misericordia de mí. Versículos 10 y 11. Se dirige a aquellos a que intentan minimizar la acepción de personas o el favoritismo entre unos y otros. Y nos dice lo siguiente: bueno, si muestras amor a algunos, pero no a todos, te está diciendo el Señor que estás pecando. Versículos 10 y 11, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiese en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. ¿Quién lo dijo? Dios. El tipo dice, no, pero es que yo no cometo adulterio, le soy fiel a mi esposa, pero tú mataste. No, pero es que yo tampoco he cogido un rifle, un arma para matar a alguien. Allá en el Sermón del Monte, Jesús dice que si tú
tienes odio contra tu hermano, tú le dices a tu hermano que es un tonto, un bobo, tú has matado. Y entonces te haces transgresor ¿de qué? De toda la ley. Y entonces, hermano, ¿usted no le ha dicho a alguien bobo, tonto? ¿Usted no ha sentido rabia? Las parejas sienten rabia y se dicen cosas. Entre los hermanos aquí nos decimos cosas a veces. Rozamos. ¿Y qué estamos haciendo cuando hacemos eso? ¿Estamos transgrediendo qué? La ley. Estamos transgrediendo la ley. Entonces nos hacemos culpables de todo. Santiago te dice, no puedes elegir unas leyes para cumplirlas y otras no. No, estas sí y estas no. No puedes minimizar el pecado. Y así hacemos con todos los pecados en nuestra vida, los minimizamos. No es que hay uno que voy a decir, el robo. Dice, aquí nada, no, yo no he robado, a nadie le he robado. Hermano, nosotros no robamos cuando tenemos software pirata en el computador que utilizamos. Hermano, nosotros no robamos cuando vemos películas que están dando en cine por internet, porque nos metemos a las páginas donde las podemos ver. Hermano, nosotros no robamos cuando evadimos algún impuesto. No, está caro, voy a dejarlo ahí y yo más adelante. Hermano, estamos robando, somos ladrones. Y la palabra de Dios nos está diciendo, estás pecando y eres culpable de toda la ley. Si infringimos una coma, dice la Escritura, nos hacemos culpables de todo. Entonces el punto es que el mismo Dios que te dice que ames a las personas, también te dice que ames a las personas sin favoritismos ni prejuicios preconcebidos. Y si no estás viviendo esto, no estás cumpliendo la ley real del amor de Dios, la gracia y la misericordia que Dios dio. Recuerda el principio teológico. Si Dios demostró su gracia en nosotros que éramos transgresores de la ley, ¿por qué nosotros los transgresores de la ley nos vamos a comportar de otra manera con los demás transgresores? Si ya nos dio gracia y misericordia y la mostró con nosotros, nosotros debemos mostrarla porque debemos vivir de acuerdo como Cristo vivió. Entonces debemos mostrarla ¿a quiénes? A los demás. El texto que utilizó el pastor hoy para los diezmos nos habla clarito de eso. Lo dice claro. Ni que me hubiera puesto de acuerdo con él. Lo dice claramente. Y entonces Santiago nos dice que es una grave violación de la ley real del amor de Dios si nosotros hacemos acepción de personas. Por eso en el principio nos decía, quita de tu vida esas cosas. Y entonces ahora Santiago nos dice y nos va a decir cómo aplicarlo. Cómo aplicar esta verdad a nuestras vidas. Pero yo le voy a dejar esto para el otro domingo. No, este domingo se lo voy a decir. Versículos 3, 12 y 13 dice, así hablad y así haced. Los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué hizo Cristo? Lo que dice aquí fue lo que hizo Cristo por nosotros, pecadores. Cuando tú eres verdaderamente misericordioso, cuando tú no miras la apariencia, sino miras el corazón y la necesidad que tiene esa persona, sea rica o sea pobre, necesitan de Cristo. Y tú vas allá y les hablas de la misericordia y la gracia de Dios, tú vives esta realidad que Santiago te está diciendo y no tienes acepción de personas. No te importa si está sucio, si está limpio, si es rico, si es pobre, si huele bien, si huele mal, tú le compartes. Y entonces esto no significa que la salvación ahora se basa en lo que yo hago, porque cualquiera puede pensar, no, entonces yo voy a actuar bien
para que me vaya bien. La realidad no es esa. Recuerda que el Señor te eligió sin ver nada que tú tuvieras que ofrecer. Recuerda a Abraham. Abraham estaba ¿qué? Dormido. El Señor lo incluyó en su pacto y le dio todas las bendiciones y nos incluyó a nosotros. Nosotros llegamos al Evangelio y el Señor nos dice, bien, llegaste al Evangelio, te voy a redimir, te voy a santificar, te voy a justificar, te voy a adoptar como hijo y también te voy a dar, en la palabra de Dios dice que las obras que nosotros hacemos como buenas, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Las hicimos nosotros? No. Las hizo Él en nosotros. Entonces, ¿nosotros de qué nos jactamos? El orgullo nuestro, ¿de qué se jacta? No tenemos que jactarnos de nada, simplemente decir, Señor, gracias por tu misericordia, por tu amor. Y esa misericordia y amor que me diste, se la voy a dar a otro. La voy a compartir con otro. No, que yo no voy a compartir eso con mi suegra, porque tienes que compartirla. No, que yo no voy a compartir eso con el de la tienda, con el cachaco de la tienda, porque le tengo la mala. Porque me sirve poquito, porque me da lo feo. Tienes que compartirle la misericordia y el amor de Dios. Y entonces esto significa que si eres verdaderamente cristiano, tienes fe, y esa fe se va a ver llevada a la práctica, como Santiago nos está diciendo, en actos genuinos de amor y de misericordia con todas las personas. Vamos a recibir con amor y con misericordia a todos los que vengan a esta iglesia. Vamos a darle misericordia y amor a aquellos que el mundo dice que no sirven para nada. Y voy a cerrar con una ilustración que encontré también de Mahatma Gandhi. ¿Sí se acuerdan de él? Un pensador allá de la India. Este hombre, cuando era joven, en su biografía dice que se sintió muy atraído profundamente por los evangelios y los leyó. Él los leyó. Y un día apartó un domingo allá en la India para ir a una congregación y hablar con el pastor sobre lo que decía la Biblia acerca de Jesús. Y este hombre fue, ¿y sabes cómo lo recibieron los ujieres? Los lindos ujieres, ¿sabes cómo lo recibieron? Se lo quedaron mirando y le dijeron, Señor, usted váyase a adorar allá con sus dioses. Váyase a adorar con sus dioses. La próxima vez que sientas la tentación de juzgar a alguien con algo preconcebido, quiero que pienses en esto. Mis hermanos como creyentes en nuestro glorioso Señor Jesucristo no muestran favoritismo por nadie. Entonces nosotros no debemos tomar favoritismo ni acepción de personas, sino comportarnos en amor y misericordia como Cristo lo hizo cuando nosotros estábamos perdidos. Cada vez que tú tengas la tentación de decir esto, recuerda de dónde saliste. Recuerda el hato de cerdo donde te revolcabas. Recuérdalo bien, porque de allá te sacó el Señor. Bendito Padre eterno, Dios, te damos gracias.